Bienvenidos una vez más a un resumen semanal de trading, en este caso ya el número 95 de la plataforma de formación seedsmentor.com. Estrenamos septiembre y hoy pues estoy aquí con Julio. Buenos días, Julio, ¿cómo andas? ¿Qué pasa? Muy buenas, Juan. Pues nada, aquí una semana más a ver qué nos depara el mercado esta semana. Está complicado, ¿eh? El Está mercado. complicado, complicado, sí. No hay, bueno, lo propio, ¿no? De las etapas uno, Sí, 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 sí. pues, Hay mucha volatilidad y mucha eh, incertidumbre, sobre todo, ¿no? Que es muy típico de estas etapas. En etapas uno y etapas 3 siempre hasta que se decanta ya por un camino, hay bastante volatilidad y vamos a verlo hoy en muchos ejemplos. En el IBEX 35 como por ejemplo, que es lo primero que vamos a ver. Bien, pues ya tenemos en pantalla el IBEX 35 con la estructura habitual que utilizamos en seedsmentor.com, que ya sabéis que está especializado en swing trading, en operaciones de corto plazo. Eso no implica para que dentro de nuestra plataforma pues haya un área dedicada a lo que llamamos core trading, que es más largo plazo, donde de vez en cuando, es verdad que con menos asiduidad, porque en swing trading es casi diario, pero en core trading de vez en cuando ponemos unas cuantas acciones que están cumpliendo nuestros parámetros, ¿no? Para entrar en ellas en el largo plazo. También tenemos la parte de intradía con Blast, que, bueno, son ese tipo de acciones muy particulares que pueden hacer una explosión en los días siguientes, ¿no? Bueno, entonces la estructura habitual para swing trading es siempre gráfico a la izquierda semanal, gráfico a la derecha diario. El gráfico de la izquierda tan solo lo usamos para tratar de identificar en qué etapa del ciclo de vida se encuentra. Aquí veníamos desplegando todavía una etapa que consideramos una etapa uno, cortando el precio hacia arriba y hacia abajo de la media de 20. Ahora mismo está haciendo una exhalación desde la media de 20 que ha llevado al precio, la verdad que bastante abajo, acercándose muchísimo a la zona de los 7.760, que es la zona de no retorno. Es la zona que consideramos ya que si la perdiera deberíamos recapitular y volver a considerar una etapa 4 en este marco temporal. Mm, mm, Al final esto es una opinión y yo pienso que no debería perderlo. No debería perderlo para continuar con la etapa, con la estructura de etapa 1. Sin embargo, el lunes, viendo cómo ha evolucionado el cierre de América tras el cierre europeo, pues me da la sensación de que vamos a tener un hueco bajista importante. Un hueco bajista importante que elimina casi todo este comienzo del rebote, un rebote que era bastante esperado y que va a llevar el precio de nuevo a la zona de soporte. Y ahí va a ser la clave, si esta zona de soporte marcada por esta elipse es aguantada, es soportada a cierre, bueno, pues tendremos lo que llamamos un doble suelo, un retest, ¿ok? Porque bueno, mañana abrirá, pues no lo sé, por aquí, yo qué sé, más o menos, eh, se abrirá con caídas bueno, pues vamos a ver si al final de sesión aguanta esta zona. Si aguanta esta zona, podríamos ver lo que es una zona de doble mínimo y volver a un escenario ya más razonable, ¿no? Las caídas están siendo muy fuertes y están llegando ya eso, a las zonas que llamamos de no retorno, donde tienen que decidirse, ¿no? Hay como siempre tramos de movimiento que son tramos de transición, podríamos decir. Cuando hay esta exhalación, pues todas estas velas son de transición, pero cuando ya llegan a las zonas clave, son los puntos en los que tenemos que estar muy atentos porque dependiendo de lo que haga en esas zonas, nos va a decir el devenir de las próximas semanas. ¿Ok? Entonces, ahora mismo, lunes, martes, son días clave para eso, para el devenir de las próximas semanas, ¿no? Dependiendo de si aguanta o si rompe. Si rompiera por abajo, aparte de tener una estructura, de cambiar, de revertir la estructura de nuevo a bajista, fijaros que tiene un recorrido bastante fuerte, hacia la zona de los 7.262, tanto en semanal, ¿lo veis? Movimiento fluido, como en diario, ¿lo veis? Sin embargo, hay varios matices que me hacen pensar que no, que no lo haremos por lo menos de esta tirada, ¿no? De este nuevo impulso bajista que empieza mañana, o que a priori empieza mañana. Primer matiz, fijaros ya la distancia con la media la media de 20. Es un 3,51, lo que llamamos la distancia de 2. A ver si lo pongo más grande aquí. Este es un indicador como el de máximos y mínimos relevantes que nos desarrolla Ismael y que lo podemos aplicar directamente al gráfico. Lo podéis descargar desde la plataforma con vídeo de cómo se incorpora y todas estas cosas. La distancia de 2 es un 3,51, que para un IBEX 35 es bastante grande. Las rupturas de soporte o resistencia, cuando ocurren muy lejos de la media, y muy lejos de la media es esto,
para el IBEX 35, no suelen ser muy fiables. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a suponer que ocurra esto. Abre con hueco bajista y rompe hacia abajo, ahí, el lunes, vamos a suponer. Esta ruptura para mí no sería muy creíble. ¿Por qué? Por lo del atleta que siempre os comento, ¿no? Esto imaginaros que el movimiento bajista empieza aquí, ¿eh? Lo veis que intentó hacer una zona de soporte, aquí, venía cayendo, se para, hace la doji, ¿no? La de igualdad de fuerzas, ¿no? La que nos mide la igualdad de fuerzas. Desde ahí, fijaros, abre con hueco alcista, sube incluso, ¿lo veis? Sube incluso, y desde ahí ¡brum!, se nos desploma. Por lo tanto, aquí arranca el movimiento bajista. Y fijaros que imaginaros que, poner un ejemplo visual y un poco chorras, la verdad, pero imaginaros que aquí empieza un atleta a correr, ¿no? Empieza a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Cuando llega a la zona importante donde tienes el Angliru, podríamos decir, cuando llega totalmente agotado. Y a lo mejor hace un esfuerzo y lo rompe, sí, pero lo más normal es que se pare, porque no puede más. Cosa distinta sería si nada más arrancar bajando, la zona de Angliru, la zona difícil, estuviera aquí. Ok, no pasa nada, porque aquí, bueno, de hecho estaba un poco aquí, pero no pasa nada porque todavía nace con fuerzas, ¿no? Y lo más normal es que todavía pueda continuar bajando. Bueno, pues eso, como un ejemplo un poco chorras, como decía antes, es lo que puede ocurrir, ¿no? Que lo rompa, pero no tendría mucha credibilidad para mí esa ruptura, simplemente porque está muy lejos de la media de 20. Eso es el primer razonamiento por el que pienso que puede aguantar esta zona, ¿no? Que puede hacer algún estilo, lo que llamamos un shakeout y tratar de recuperar posiciones. El segundo concepto lo vamos a ver luego en combinación con el análisis de Estados Unidos. Tenemos un grado de sobreventa bastante importante que se intentó corregir con el rebote que anunciamos en Signal y en la plataforma y que ahora, con la caída del viernes, pues todavía ha vuelto a ir a zona de sobreventa y por lo tanto me da la sensación de que también en Estados Unidos, a pesar de que pueda arrancar bajista, también puede haber un rebote, ¿no? Y eso nos empujaría también al mercado europeo. Así que, bueno, ese es mi punto de vista del IBEX, que está en una situación muy compleja. Hay épocas en las que estás en plena etapa 2 y es, abro comillas, coser y cantar. Hay otras en las que tienes una etapa 4 clarísima, abro comillas, es coser y cantar, pero hay otras en la etapa 1, etapa 3, que son bastante más complejas, ¿no? Y estamos en ese escenario, por eso ahora es posible, hay que andar con mucha prudencia, con los stops que si te saltan, pues es casi una bendición, porque los movimientos pueden ser muy violentos en tu contra y te pueden dañar la cartera, ¿no? Entonces, bueno, no sé, este es mi punto de vista, que está... Julio, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Y bueno, un poco lo mismo que comentas tú, ¿no? Un poco comparándolo en otros datos también objetivos, ¿no? Primero la vela doji semanal, ¿vale? Con la mecha inferior, ahí en la zona de soporte, que nos indica un poco ya de que puede estar frenando esta última caída. Y luego en diario, bueno, hemos tenido 12 velas, 12 días de caída consecutivos, ¿no? El grado de inclinación en torno al 80%. Ujú. Evidentemente no es sostenible, ¿no? Aunque pensamos que el lunes probablemente abramos con un hueco a la baja, yo creo que sería un poco para volver a retestear el soporte y ya iniciar lo que sería el rebote, ¿no? Entonces, bueno, quizás sería una buena oportunidad de Puede ser. buscar Puede una ser entrada. una inhalación, ¿verdad? Hacia media de 20. Sí, sí. Desde luego, fijaros que ya el rebote lo intentó aquí, ¿lo veis? Esta vela es la clave en este tramo. ¿Por qué? Porque fue verde hasta aquí arriba, una vela verde contundente, y sin embargo se ha dado la vuelta, ¿no? Esa es la clave de que iba a empezar un siguiente tramo. ¿Y hacia dónde? Hacia el siguiente nivel de control. ¿Cuál es el siguiente nivel de control? Pues ahí es donde se ha parado. Es siempre muy importante tener las zonas de control, que sabéis que las definimos como zona de mínimos relevantes, cuando tienen la flechita esta, mínimos relevantes, zona de huecos o zona de congestión de velas, donde hay acumulación de aperturas y cierres. Vale, esto en cuanto al IBEX 35. Nos habéis solicitado unas pocas acciones para echarles un vistazo. Julio, vamos a ir viéndolas entre los dos. Empezamos por Berkeley, algunas son tradicionales. Bueno, nada más verlo no me atrae. Bueno, ya sabéis que nosotros trabajamos con movimientos tendenciales, ¿no? Como este bajista o alguno alcista, pero en este caso, ya viendo las medias, tiene pinta de bastante indefinición. El precio está cortando después de esta etapa 2,
podríamos hablar de una 3, ¿no? Cortando hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Es un momento idóneo para Berkeley. En diario, bueno, quizás la única parte curiosa o interesante podría ser esto, la repetición de estos acercamientos a la media de 200 que son de rebota. Ok, bueno, eso quizá podría ser lo único destacable de este valor. En realidad no me parece muy atractivo. Fijaros, mínimos relevantes creciente, máximos relevantes decrecientes. Es un triángulo. En realidad, si fuera chartismo, el enfoque chartista, esto sería un triángulo que cuando lo rompiera por una de las dos barras laterales, líneas de tendencia laterales, pues nos indicaría el siguiente camino, ¿no? Bien, no le veo mucho interés, ¿no? La verdad, no nos pregunta si es para entrar, debe ser simplemente una situación. Yo no la veo interesante ni para el lado alcista ni para el lado bajista. No, en estos casos, pues, lo más interesante es marcarse el último máximo y mínimo relevante y bueno, esperar a ver por dónde acaba rompiendo, ¿no? En el lado alcista, pues bueno, podría ser, porque ya la siguiente, bueno, esta es muy débil, sí que podría tener cierto recorrido. En el lado bajista, que pierda este nivel tampoco, lo veo complicado porque, bueno, porque también tiene la zona media de 200, tiene otra zona de soporte aquí, otra aquí, otra aquí. Acordaos que nosotros cuando entramos en un valor alcista o bajista, lo que tratamos es de mirar a la izquierda en el gráfico diario y ver si hay mucha zona de soporte o resistencia cerca, ¿no? Dependiendo de que sea alcista o bajista la posición que buscamos. Es decir, si rompiera aquí hacia arriba, ¿qué hacemos? Miramos hacia la izquierda, como el ratón, miramos hacia la izquierda. ¿Y qué hay? Anda, hay una zona de resistencia aquí, que es tipo débil, porque es solo un mínimo relevante. Hay una zona de resistencia aquí y otra aquí. Hay 3 zonas de resistencia. Bueno, pero podría ser interesante porque simplemente que se vaya aquí es un 2%, aquí es un 8% y que se vaya aquí es un 16%. O sea que puede ser interesante. Sin embargo, a ver, que me vaya para el lado bajista, miro, abro posiciones cortas aquí suponiendo y tiene una zona de soporte muy cerca, otra muy cerca y otra muy cerca. El recorrido máximo es un 8, el inicial, ¿eh? Entonces, nosotros buscamos, bueno, ese ratio rentabilidad-riesgo que nos sea atractivo y yo creo que son unas condiciones que no reúne ahora mismo Berkeley. Sería un valor para estar de momento al margen, de momento. Bueno, de todas formas, si hacemos lo mismo que hemos comentado, máximo relevante y mínimo relevante en semanal, pues se vería bastante más claro, ¿no? De aquí a aquí, ¿no? Claro, de ahí y por abajo igualmente, ¿no? Sí, de abajo sí, es verdad, sí. Entonces, marcar esas dos zonas y sería un poco la zona a vigilar, ¿no? En un futuro, ¿no? Exacto. Pero entonces, en diario, para verlo claro, debería ser desde aquí. Y ahí cambia la cosa, claro. Ahí sí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque fíjate, efectivamente tiene un movimiento fluido hacia la zona de 0,1396. Solo en ese caso. Pero para ello no sería desde este mínimo relevante de diario, sino desde este, que es cuando elimina toda la zona de soporte. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque miro hacia la izquierda y ¿qué hay? ¿Hay zonas de soporte? No hay nada. Hasta este mínimo relevante de aquí no hay nada de los 0,139. Otro de los clásicos como Pharma. A ver qué vemos aquí. Bueno, a ver, estructura en semanal, como siempre. Veníamos de una etapa 4 clarísima y ahora estamos en una etapa 1, cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. ¿Lo veis? Hacia arriba y hacia abajo la media de 20. De momento se está apoyando en la media de 200, se está apoyando en la media de 200, pero está justo en el límite. Está justo en el límite de perder esta zona de soporte marcada por los 50 y, bueno, por 58, 57, 58, 57, 58 euros. Ojo porque si perdiera esta zona, tiene recorrido bajista en semanal. Tiene recorrido bajista en semanal. En diario, bueno, pues en diario estamos ya intentando, justo en el punto clave. ¿Os acordabais del IBEX que os decía que el lunes, mañana, iba a abrir en punto clave, en zona de soporte y que ahí es donde se ocurren los momentos importantes para el devenir de las próximas semanas? Bueno, pues Farmamar está en el mismo sitio. Fijaros, está en el mismo sitio con zona de soporte, con una bottom tail encubierta. Una bottom tail encubierta que viendo cómo viene el mercado probablemente sea anulada el mismo lunes y es el momento de lo obvio, ¿no? O para arriba o para abajo. Y que dirás, joder, pues para esto no hace falta muchas alforjas. O va para arriba o va para abajo. Para este viaje. Bueno, pues es que es la realidad del mercado. Llegan los momentos claves donde el valor tiene que decidirse, pero con un matiz. Nosotros, en teoría, no tenemos, y en la práctica no tenemos que adivinar nada.
Nosotros lo único que tenemos que hacer es esperar y ver el movimiento que empieza. Y en cuanto ese movimiento esté empezado, es el momento que nos subimos al carro, ¿vale? Mientras eso no ocurra, lo que tenemos que hacer es observar. Si nos, mucha gente, muchas personas, incluso gente de Sysmentor, que todavía no ha quitado no sé cómo llamarlo, la costumbre, el vicio de intentar anticiparse. Es decir, llegan a zona de soporte y ahí ya, por la decisión que toma, dice, pienso que lo va a romper y se ponen cortos, sin que haya la ruptura, con el objetivo de ganar ese extra de anticipación. Bueno, en mi opinión eso es un error. En mi opinión, y mejor dicho, en mi experiencia. Muchas veces de las que he intentado hacer esas cosas, el mercado me ha dado una bofetada. Le ha dicho, ala, Juan, pero tú, ¿de qué vas? ¿Te crees? Entonces, yo eso lo trato de evitar, ¿eh? Y de hecho lo consigo evitar ya casi siempre. Hay alguna vez que todavía no, pero la gran mayoría de las veces trato ya de esperar que haya el movimiento y en ese momento subirme al carro de algo que ya está en marcha, a un tren que ya está en marcha, no a un tren que tiene dos vías por delante, que no sé cuál va a coger y que yo decido por mis criterios que va a ir por el de la derecha o por el de la izquierda. No, eso es lo que intentamos. Y en PharmaMar está justo en ese cruce de vías, ¿no? Si va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo, pues yo personalmente no tengo ni puñetera idea. Tampoco es que me importe mucho, simplemente habría que esperar el movimiento. Poco más, Julio, sobre Pharma. ¿Algún matiz? Yo por resumir un poco, yo creo que la clave está en la doji semanal que ha dejado, ¿no? Ujú. Si rompe por abajo, etapa 4 ya en semanal. Si rompe por arriba, pues seguiríamos con la etapa 1, ¿no? Correcto. Cada vez que hay una doji, especialmente si fuera más grande todavía, es muy importante este rango, ¿no? Si lo rompe por arriba, pues evidentemente va a recuperar y si lo rompe por abajo, cuidado en este caso porque tiene un movimiento fluido importante. Entonces, bueno, podría actuar incluso como zona de soporte como zona de cierre, perdón, para posiciones largas. Vale con Pharma. Venga, vamos a ver la siguiente. A ver qué tenemos por aquí. OHL. OHLA. Aquí está. Vamos a ver OHL. OHL, y siempre me acuerdo de Manu cuando veo OHL. Por la pedazo recorrido que le cogió la última vez. Que creo que fue este, ¿no, Julio? Sí, sí, ese ahí. Se lo cogió entero. Bueno, él y medio Sysmentor, me parece. Menos yo, que no se la cogí, por cierto. Vale, bueno, a ver, vamos a ver. Etapas. Bueno, yo creo que esta nos viene muy bien porque nos muestra muy claro varias cosas. Primero, zona del ciclo de vida, ¿lo veis? Etapa 2, clarísima, etapa 3, etapa 4, esto, ¿verdad? Que es donde estamos ahora mismo. Fijaros, vamos a ver una cosa. En analogía a lo que veíamos del IBEX 35, si os acordáis hace un ratito, en el IBEX 35 os decía, oye, esto está cayendo, la apertura de lunes va a ser dura, va a ser bajista, bueno, dura o maravillosa si estás corto, depende del enfoque, pero está justo en zona de soporte. Y yo decía, si me rompiera esa zona de soporte, no me lo creería demasiado. ¿Por qué? Porque estoy muy lejos de la media. Imaginaros aquí que hubiera una resistencia. Ahí, que hubiera una resistencia aquí. Y que la rompiera. Sería el mismo caso, solo que en el lado alcista, la bolsa es simétrica. Los conceptos que explicamos aquí en sedimentos son simétricos, lo mismo para arriba que para abajo, que para el lado alcista que para el lado bajista. Si rompiera aquí hacia arriba, esa ruptura no nos la deberíamos de creer. No nos la deberíamos de creer. ¿Por qué? No nos la deberíamos creer, mejor dicho. ¿Por qué? Por esto, por la distancia tremenda que hay entre el precio y la media de 20. ¿Lo veis? Nosotros nos queremos los movimientos que inician cerca de la media de 20, no lejos de la media de 20. Pues eso es un poco el concepto análogo del IBEX 35 que lo veíamos en el lado bajista y ahora mismo un ejemplo aquí como sería en OHL. Bueno, dicho esto, ahora mismo pues ha dado la vuelta y está cayendo con mucha fuerza, ¿no? Fijaros, desde 0,78 hasta 0,56 se ha desplomado en el último impulso. Eso es un 29% en las últimos, pues en realidad la caída ha sido en un mes, bueno, un mes y una semana, ¿lo veis? 5 velas. Fijaros, si aquí abajo nos hiciera una ruptura, en esta vela, en la semana 26, no nos la creeríamos, por incidir un poco y repetir un poco el concepto que estamos viendo hoy, ¿no? No nos la creeríamos. ¿Por qué? Porque está a una bestialidad de la media de 20. Sin embargo, como lleva consumiendo tiempo en este rango lateral marcado entre los 0,55 y los 0,64, bueno, más bien los 0,62, ¿lo veis este rango lateral? ¿A qué le está permitiendo? Le está permitiendo a la media de 20
acercarse y ya se encuentra a un tan solo, con comillas, 14,82%. Ya empieza a ser algo razonable. Vemos cómo está haciendo lo que conocemos como una consolidación bearish, bajista, una consolidación bajista, ¿lo veis? De toda la caída, desde el máximo relevante hasta el mínimo relevante, ha conseguido superar tan solo un, no sé qué deciros, 20%, algo así. Esto suele ser continuidad bajista, ¿eh? Y si tiene continuidad bajista, pues bueno, no es que tenga, bueno, todavía tiene el siguiente nivel de control, estamos en 0,497. Esto en cuanto a semanal. En cuanto a diario. Bueno, hay otro punto importante. Otro punto importante. Esta vela. Esta vela. Esta vela, que es la de la semana 33 en semanal, fijaros, ha sido una subida, llegó a superar máximos anteriores, ha sido una vela verde de ruptura alcista y sin embargo, en la misma sesión, en la misma semana, perdón, ¡fum!, se ha dado la vuelta. Es la negación de un movimiento alcista y la negación de un movimiento alcista es bajista y ahí tenemos la consecuencia. ¿A dónde se va a ir ese precio? Como mínimo a la zona de soporte, donde está prácticamente ya, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener el momento clave. Estas dos velas son de transición. Momento clave, semana 33, vela de transición en una exhalación normal. La semana 34, semana 35, vela de transición en una semana normal. Y ahora veremos la semana 30 y la semana 36, si ya es vela de transición o vela clave. Ya estamos muy cerca de la zona de soporte y ahí es donde pueden ocurrir estas cosas. Semanal, diario. Bueno, diario, vamos a ver. Fijaros, en diario no podemos hablar ya de etapa 4. ¿Ok? Estamos hablando de una etapa 1. Una etapa 1 que ha tenido este fallo. Fijaros, esta mecha de aquí. Esto es este momento de aquí en diario. Ahí, ¿lo veis? Cómo ha intentado superar, ahí, cómo ha intentado superar intradía los máximos anteriores para incluso comenzar una etapa 2. ¿Ok? Y a la media, aunque no se aprecia muy bien, ya estaba verde, y si lo hubiera conseguido, pues la media de verde hubiera conseguido pendiente. Fijaros que no tiene ni siquiera un cierre por encima de esa cota. ¿Ok? Como mucho este es igual. Esto es un mini shakeout, un mini shakeout. Fijaros que tiene hasta vamos a quitar esto para que sea más grande, tiene hasta un hueco alcista negado, ¿lo veis? Cierra aquí abajo. Este día, el 16 de agosto, cierra aquí, y el día 17 abre casi en máximos, un hueco alcista negado. Un movimiento alcista negado es bajista. Y ahora, fijaros, cada vez que hay un shakeout hacia arriba, cuidado porque el siguiente movimiento lo más normal es que vaya hacia abajo. Y en esas estamos, ver cómo es capaz de aguantar esta zona. Yo me marcaría pues simplemente este nivel y si me lo perdiera a cierre, pues fijaros que tiene movimiento. Vamos a ver, miramos hacia la izquierda y el siguiente movimiento estamos en lo que decíamos en los 0,497, me parece que era. Bueno, pues ese sería la siguiente cota, ¿no? Entonces, esta etapa 4, esta etapa 1, esta etapa 1 simplemente sería una consolidación lateral para luego continuidad bajista. Creo que nada más por aquí, Julio. No, Algo. nada más, no está en un rango de definición total y que en semanal pinta más un patrón de ruptura de continuación bajista, ¿no? Correcto, sí, estamos de acuerdo ahí. Venga, vamos a ver otra. Quedan tres del mercado español. IAG, la aerolínea española británica, podríamos decir, o británica española, para ser más exactos. Bueno, fácil, semanal, ciclo de vida, ¿lo veis? Etapa 4, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, ¿lo veis? Perfecto. Y los precios no se mueven directos, se mueven en exhalaciones, alejamiento del precio de la media, inhalaciones, exhalaciones, inhalaciones, exhalaciones, inhalaciones, ¿lo veis? Exhalaciones, inhalaciones, exhalaciones, inhalaciones, exhalaciones, inhalaciones. Y ahora estamos en exhalación. ¿Vale? Bien, estamos en zona importante. Nos ha dado el último patrón que nos ha dado en semanal es esta vela, donde tenemos lo que conocemos como patrón de venta 1, aquí, entrada en cortos aquí, stop aquí arriba, y objetivo mínimo esta zona de aquí, y es o sea, el soporte de la semana 27 en torno a 1,19, me parece, 1,197. Ahora, bueno, pues está llegando a esa zona. En la semana pasada ha intentado un rebote, pero vamos a catalogar este rebote. Esta vela de rebote, porque tiene cambio de poder, ¿verdad? ¿Quién estaba en poder en la vela 32? En esta que estoy marcando en pantalla, los bajistas. La vela 33, los bajistas, porque es roja. Vela 34, los bajistas. Vela 35, los alcistas. Los alcistas, cuidado. Pero ahora, ¿esa reversión ha sido fuerte o ha sido débil?
Y dices tú, ay, ¿cómo sé yo eso? Por el grado de penetración en la vela previa, en el cuerpo de la vela previa. ¿Cuál es el grado de penetración del cuerpo de la vela actual en la vela previa? Nulo. ¿Qué quiere decir eso? Que el rebote, de momento, es muy débil. Cosa distinta sería que este rebote no se hubiera hecho esto, hasta aquí arriba. Hubiera eliminado el 100% de la vela previa y eso sería un rebote potente, muy potente, lo más normal que tuviera continuidad alcista. Por eso tengo mis serias dudas de el rebote actual, de esta bottom tail encubierta que vemos en los 2 últimos días. Sobre todo viendo además cómo es posible que abra el IBEX, no me extrañaría nada que esto tuviera continuidad bajista hacia la zona de soporte. Zona de soporte en diario, que sería lo que llamamos la zona clave, ¿no? Ahí, esta zona de los 1.195 más o menos, sería la zona a la que se enfrentará esta semana y veremos cómo sale de ella, ¿no? Digamos, ¿no? Lo mismo de antes que os decía, tiene dos caminos, alcista o bajista, si es que no tiene mucha historia. Una ruptura bajista, ¿nos la creeríamos? Me costaría. Es decir, yo no abriría posiciones cortas si pierde este soporte. A pesar de que puede tener movimiento, no lo sé, voy a mirar hacia la izquierda, pues fijaros, podría tener movimiento. Pero el timing no es el adecuado porque estamos como, si ahora abre más abajo, pues fijaros, este 5,96, esta vela es de un 3, si abre por aquí abajo, estamos hablando de casi un 9%, porque esto es un 6, casi un 9%. Nosotros no abrimos posiciones cortas o largas a un 9% de la media de 20, salvo que esté generado por dos motivos, por un hueco o por un patrón 1, 2, 3, cosa que no existe, ¿no? Entonces, independientemente de que esto mañana nos pueda abrir aquí, no lo sé, y romper, que pudiera ocurrir perfectamente, sinceramente, yo no abro posiciones cortas en IAG. ¿Por qué? Por la distancia tremenda con la media. Si esto mismo me ocurriera aquí, en este nivel, abriría los ojos, abriría posiciones cortas con los ojos cerrados. Pero ocurriendo lejos de la media, yo me mantendría al margen, porque lo más normal que ocurre en este caso es que acaba el pánico diario, eso que parece que se va a cerrar, que el mundo va a acabar mañana y que todo está fatal y que nos vamos a la mierda, por decirlo de alguna manera, y acaba eso y lo que hace es un rebote en inhalación, que luego, con la perspectiva del tiempo, y que ya no sabes cómo era el feeling económico de ese momento, dices, joder, pues después de una exhalación viene una inhalación, es lo lógico, ¿no? Pues eso es lo mismo. Entonces, eso es un poco lo que mi escenario en IAG, Julio, ¿lo ves? Sí, totalmente. Además se ve bastante claro, ¿no? Etapa 4 en ambos marcos temporales, pero con una exhalación ya un poquito ya avanzada, ¿no? Con lo cual, Ujú. para tomar posiciones cortas, fuera de timing ahora mismo, pero lo normal es que a medio plazo esto tenga continuidad bajista, ¿no? Y que Sí, vaya a buscar la zona del euro, ¿no? Un poco la siguiente referencia, ¿no? la siguiente referencia, efectivamente, y zona importante, porque fijaros, ¿os acordáis antes que os decía, oye, para buscar zonas de soporte o resistencia buscamos huecos a máximos y mínimos relevantes o zonas de congestión? Mirad un ejemplo de zona de congestión, ¿lo veis? ¿Lo veis? ¿Cómo se acumulan aperturas y cierres? Eso es una zona de congestión. Cada vez que hay una zona de congestión es zona de soporte o resistencia si fuera en el lado alcista. En este caso, soporte. Entonces, si perdiera la zona actual de los 1, era de 1,19, me parece que era el soporte, bueno, pues tiene un 20% hacia el euro, o sea que podría ser una buena opción. En contraposición a zona congestionada, tenemos lo que vemos en pantalla ahora y que os marco aquí, en torno a la semana 42 del 2019, zona fluida, ¿lo veis? Aquí no hay zona de soporte, ¿lo veis? ¿Y qué pasa cuando el precio pasa por estos niveles otra vez? Que como no hay zona de soporte, no hay mucho soporte, el movimiento es fluido, ¿lo veis? La diferencia. Si hay zona fluida, la caída posterior por ese mismo nivel no se encuentra con muchas paradas. Aquí, si perdiera esta zona de aquí, lo más normal es que en la zona del euro, además por el número psicológico del euro, también hubiera zona de soporte. Por lo tanto, ya tienes zona de cierre de cortos en el caso de que se abrieran, no en esta ocasión, en la siguiente ocasión que pierda el 1,20. Vamos a ver los dos últimos. Empezamos por Sabadell. Aquí estamos. Vamos a ver Sabadell. ¿Por qué puede ser interesante Sabadell? Bueno, podría ser interesante, primero en términos de etapa. Estamos en una etapa 3, yo creo que bastante clara, ¿no? Aunque nada, porque ya los mínimos relevantes ya no son crecientes, ¿lo veis? Este y este ya son decrecientes, ¿ok? Los máximos relevantes son decrecientes también y estamos ya cortando la media de 20 hacia arriba y hacia abajo. Si perdiera este nivel de los 0,5740, que es el mínimo relevante del 11 de julio, la semana del 28, estaríamos entrando en etapa 4. Pero es que hasta que eso no ocurra, de momento es una etapa 3.
Ahora, bien, yo sí veo este gráfico normal en diario, fijaros, tenemos una etapa 1. Estaría muy atento a la superación de los 0,70, que la media de 200 está en 0,697, pues 0,70. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tiene un movimiento fluido importante hacia arriba. Es verdad que otra vez, viendo las perspectivas que esperamos para mañana, de hueco bajista, bueno, pues igual no lo hace de esta tirada, digamos, ¿no? Pero aquí estaría muy, muy, muy atento a este nivel, a superar este. Tanto que, bueno, yo el mercado español no lo sigo mucho, o sea, no estoy pendiente de él, estoy más en el mercado americano, pero en estos casos, ¿qué hago? Oye, no me complico la vida. Que sea el ordenador, por real time en este caso, cualquier plataforma te lo va a hacer, crearemos una alerta y que me avise, ¿no? Oye, si supera 0,70, avísame porque tiene un buen movimiento fluido hacia 0,80 o incluso más arriba, 0,86, que es el siguiente máximo relevante, ¿vale? Bueno, dudo que tras esta caída suba hasta ahí arriba, pero bueno, que tiene un porcentaje, potencial porcentaje, hasta ahí arriba es un 23, bueno, no va a hacer el 23, pero a lo mejor te hace un 15, un 16, ¿no? Entonces es un sitio, sería una zona de las llamadas importantes, ¿eh? Si, no obstante, lo que os decía, yo pienso que no va a arrancar alcista, lógicamente, a pesar de que tiene fuerza relativa, porque mientras el IBEX se cae, pues ella está aguantando muy bien, pero esta acción, Sabadell está aguantando muy bien, eso es lo que se llama fuerza relativa, pero no lo veo para, bueno, para que, oye, a lo mejor nos sorprende y nos hace ruptura. ¿Esta ruptura nos la creeríamos? Voy a daros unos segundos para pensar en función de lo que os acabo de contar del IBEX, de Farmamar. En este caso sí nos la creeríamos. ¿Por qué? Porque tenemos dos mensajes. En semanal tenemos un mensaje de bottom tail encubierta, ¿ok? Y una bottom tail, cuando supera el máximo de esa bottom tail, normalmente sale hacia arriba. Y además, el momento de ruptura, ¿dónde ocurre? Cerca de la media, ¿lo veis? Cerca de la media. Cosa que no hablábamos en el caso del IBEX 35, ¿no? Que está en el lado bajista muy lejos de la media. No lo sé, creo que no se me escapa nada. Julio, ¿cómo ves? No, pues es muy similar, ¿no? A lo que tú comentas, ¿no? Etapa 3 en semanal, pero sí, ciertamente en diario, una etapa 1 y parece que quiere arrancar lo que sería la etapa 2, ¿no? Por encima de la... Además, si lo hace, bueno, una de las características del patrón es Black, ¿no? Media de Sí. 200 plana y las medias de 20-40 que la podrían cortar hacia arriba, ¿no? Lo cual sugiere que el movimiento pueda ser un movimiento potente, ¿no? Potente. Me sorprendería, pero ojo, que a lo mejor, imaginaros, IBEX abre fuerte bajando y comienza un rebote de inhalación hacia la media de 20. Entonces es un movimiento alcista que apoyaría a Sabadell en su propia inercia alcista, ¿lo veis? Entonces, bueno, puede ser factible, desde luego. Vale, Sabadell, venga, nos vamos con la última del mercado español y nos vamos a BBVA. Aquí lo vemos, ¿veis el ciclo de vida? ¿Lo veis? Etapa 4, etapa 1, etapa 2 alcista, etapa 3 de techo y etapa 4. ¿Ok? Ahí estamos. Perfectamente. Vale, y los precios, exhalación, inhalación, exhalación. Acordaros, exhalación, alejamiento del precio de la media de 20. Alejamiento, ¿eh? No que suba ni que baje. Depende de si estás en etapa 2 alcista o en etapa 4 de bajista. Exhalación, alejamiento del precio de la media. Inhalación, cuando se acerca el precio a la media de 20. ¿Ok? Vale, entonces, aquí, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos varios conceptos. Bueno, en semanal tenemos una etapa 4, ¿ok? Máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes, media de 20 bajista, media de 40 bajista. Bueno, fácil, ¿no? No tiene mucha historia. Ahora, la semana pasada se ha comportado bastante bien, ha dado la vuelta. Es una vela verde y que ha penetrado, bueno, pues bastante, en torno al 50%, un poquito más, yo diría, incluso, de la vela previa. O sea, es un rebote, bueno, pues con cierta entidad, ¿no? Fijaros la subida en diario que ha tenido, que la ha parado la media de 200. ¿Lo veis? Es una característica típica de cuando hay subidas fuertes. Luego hablaremos de ello. Y desde ahí, bueno, pues tenemos una etapa 2. Aquí, hasta aquí sería una etapa 1, hasta este día. Etapa 2. Y sí, vale, sí, una etapa 2 que, bueno, ha hecho un patrón de compra 1 que ha dado fallo, retest y ahora está intentando recomponerse otra vez para ir hacia arriba. Bueno, pues en teoría, si no tuviéramos el escenario bajista del mercado de referencia, en este caso el IBEX 35, pues no tendría mala pinta. Es decir, estar interesados en una posible entrada por encima de 4,60.
ya sabéis que a mí, para entrar en un valor, el requisito principal, uno de los principales, es que la media de 20 esté alcista. ¿Mm? Alcista. Si no, es que está demasiado tierna. ¿Mm? Y fijaros, la media de 20 está, bueno, pues ligeramente bajista. Eso es lo que no me haría atractivo BBVA para mí. Aunque supere los 0,46, el precio aún va a estar por debajo de la media de 20. ¿Qué quiere decir eso? Que para mí está tierna. Esperaría todavía, no hay prisa a que, oye, si lo consigue, pues estupendo. Si lo consigues y obligará a la media de 20 a girarse. Ok, vale. Entonces sí. Y luego si me hace otra entrada aquí arriba con una media de 20 ya alcista, entonces sí que sería la buena. ¿Vale? Por lo tanto, cada vez que penséis, mirad qué tip tan corto y tan bueno. Cada vez que penséis en entrar alcistas o bajistas en una acción, vamos a centrarlo para el lado alcista, que es más fácil de entender. Cada vez que intentéis pensar, oye, pues voy a entrar en este valor. Será la típica duda, ¿no? Joder, ¿será el momento adecuado? Mirad la media de 20. ¿La media de 20 está alcista? Ah, venga, pues probablemente. ¿Y el precio está cerca de la media de 20? Pues probablemente lo estés haciendo bien. Tira, hazlo. Marca stop y fuera. Entréis en el valor. Miráis, pretendéis entrar en un valor y veis la media de 20 bajando. Dices tú, tierno. Hay que esperar a que madure. ¿Mm? Hay que esperar a que madure. Como te comes una pera y está durísima. Y dices, "No, nada, hay que esperar 3 o 4 días porque, con las otras, porque es que si no, me dejo los dientes ahí. Vale, pues esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Cada vez que veis una posible escenario alcista, como pudiera ser si supera esta cota de los 4,60, habría que ver si la media de 20 ya está apoyando, cosa que no está haciendo en BBVA. Julio, ¿algo más aquí respecto al, Yo, al banco yo en este este? caso vamos, muy de acuerdo con todo lo que dice, unos detalles en el semanal, ¿no? Venga, vamos ahí. El semanal, bueno, venimos de una etapa 4 pero que parece que pudiera estar finalizando, ¿no? Por varios, por, ¿Qué por síntomas varios hay? detalles, por varios detalles. Primero, bueno, la acumulación de mechas ahí sobre la media de 200, Sí. seguido de una bottom tail encubierta, con Ujú. una gran vela sólida de inicio de arranque de inhalación que Muy bien. nos indica el siguiente patrón de venta. Uno pueda dar fallo como parece que pudiera estar dando en esta semana, ¿no? Muy de acuerdo. Entonces, Sí, quizás pudiera ser el fin de esa etapa 4, ¿no? Y que ahora empezara el precio a cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿no? Característica principal de la de etapa 1. A1, ¿no? Perfecto, pues muy buenos apuntes, sí, señor. No me había yo parado ahí en esos detalles. Además, es que incluso podríamos ver hasta aquí un pequeño shakeout, de Mm. ruptura, de cierre por debajo del soporte, que no ha tenido continuidad. Perfecto, muy buenos apuntes. Bueno, pues esto es lo que teníamos para el mercado español. Ya sabéis que nos podéis hacer las preguntas siempre a través de los canales habituales con los que tenéis contacto. Podéis tener contacto si queréis con nosotros, que son, bueno, pues todas las redes, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, a través de info@sitsmentor.com o a través de, bueno, si sois suscriptores, a través del canal, de los canales, ¿no? Porque tenemos uno para la versión básica y un canal de YouTube, iba a decir. Un canal de WhatsApp para la versión básica y un canal de Signal para la versión premium, donde estamos continuamente, bueno, en el minuto a minuto, ¿no? Digamos, podríamos decir, con una forma de hablar. Bien, esto es lo que os habíamos planteado la semana pasada de qué veíamos en pantalla, ¿no? Lo que veíamos era esto, era una caída, era un precio, a ver si vemos el ratón, aquí, una caída muy fuerte hacia la media de 200. ¿Lo veis? La media MMS significa media móvil simple de 20 cuando actúa como soporte o resistencia. Eso es el concepto que estamos viendo en pantalla. Es decir, cuando hay una caída muy fuerte, hacia la media de 200, la primera vez suele actuar como soporte, ¿vale? En situaciones de violentas caídas hacia la media de 20, esta suele actuar como soporte, pero solo en ese escenario, ¿vale? Eh, Fijaros, aquí vemos Grifols. Fijaos que caía desde el entorno de, pues no sé, 33, casi 34, hasta 23. Una caída se desploma y la media de 200 toca, ¡pum! Y se va. ¿Para qué es útil este concepto? Hombre, pues imaginaros que estuvierais cortos por este hueco profesional, por ejemplo, después de exhalación, dices tú, hueco profesional, anda, esto se va a ir hacia la media, me voy a coger este cachito. Y sin embargo, no os coges ese cachito, simplemente se desploma, anda. Perfecto. Pues esta podría ser una zona objetivo. Si ves que se está desplomando y va directamente hacia la media de 200, y dices tú, uy, cerca de la media de 200 y voy a cerrar la posición corta porque lo más normal es que hay rebote. ¿Vale? Esto es en cuanto a Grifols. Acciona, fijaros, cae con mucha fuerza
No sé qué nivel es este, 90, 80, pues esto será en torno a 70, desde los 90, fijaros, 20 euros en apenas un mes, un poco más de un mes, se cae, llega hacia la media de 200 y rebota. ¿Lo veis? Y rebota. A ver. Pero otra, esta es en el lado alcista, fijaros, la media de 20, cuando está como soporte de resistencia, en situaciones violentas de subidas hacia la MS20, esta suele actuar como resistencia. Aquí está incorrecto, debería poner resistencia, ¿vale? Entonces, fijaros, sube, ¿dónde se para? Justo en la media de 200. Hoy una subida importante desde los 70 hasta los 110, 112, ¡pum! Ahí cierre de posición, porque va a hacer la inhalación, ¿vale? Bien, ese es un ejemplo más. Y el último que os tenía para el lado alcista, ¿esto qué es? El IBEX 35, para que veáis que esto aplica a cualquier cosa que podáis, a cualquier cosa graficable, ¿no? Me da igual que sea cripto, que sea petróleo, Brent, gold, me da exactamente igual. Subida fuerte y la media de 200 para, digo para, ¿eh? No digo que tenga que hacer esto, esta caída posterior, no, simplemente se para, ¿vale? Entonces es una zona de posibles objetivos. Si habéis entrado por este patrón, que es la GVS, gran vela sólida, que nace cerca de la media y que elimina máximos anteriores, entrada, y cuando veis que llega a zona media de 200, cuidado, cuidado, si no os ha saltado el stop aquí, esa sería una buena zona de salida. ¿Vale? Este es el concepto que yo creo que os deberíais guardar porque lo vais a ver en muchísimas ocasiones. De hecho, hoy, no sé si lo vi en una, pero ahora no recuerdo cuál. No sé si era BBVA. A ver, déjame un momentín. Sí, en BBVA era en semanal, ¿no? En BBVA era en semanal. Yo recuerdo haberlo visto a lo largo de la sesión. Espera un momentito. No, mire, sí, en diario. Esto, mira, ahí lo tenéis. Subida previa, ¿lo veis? Subida previa. ¿Eh? Imaginaos que entráis por patrón, el mismo patrón. Gran vela sólida que nace cerca de la media y que supera máximos anteriores. Arranque. Entras aquí. Sube. Entras en 4,56. Cuando llega a 4,90, cierre. ¿Por qué? Porque es zona, es subida directa. ¿Eh? Un detalle importante es que es la primera vez que toca. La primera vez que toca subiendo fuerte es como un techo. Es como no puede subir. Cae y luego vuelve otra vez hacia ella. Decimos que es mantequilla porque la supera sin ningún problema. La primera vez. La segunda vez ya no suele funcionar tan bien. Vale, esto vamos al mercado, cerramos con esto el capítulo del mercado español y nos vamos a dar un salto hacia Estados Unidos. Vamos a ver cómo están por allí. Porque en el último tramo del viernes, bueno, pues ha tenido una caída importante. Fijaros, vamos a ponerlo en un gráfico horario y vamos a ver cómo después de las 5:30 que cierra en España, estas son las 5. Y fijaros lo que ocurre después de 5:30. Se cae desde 400 hasta 392. Se cae en ese tramo, pues en torno a un 2%, ¿no? Eso es lo que va a generar es lo que va a generar el esperado hueco bajista de inicio de lunes, ¿vale? A ver, volvemos al escenario habitual. Bien. Vale, ¿y aquí qué teníamos? Bueno, hablando en términos de etapa, teníamos lo que conocemos como etapa 1. ¿Ok? Una etapa 1 en este marco temporal y fijaros que de momento está cumpliendo lo que decíamos, una exhalación, una inhalación. Al superar este máximo relevante de la semana 22, considerábamos ya el comienzo de esa etapa 1 aquí. Y después de un montón de días seguidos alcistas, hace lo que llamamos la vela de reversión en la semana 33, una top Intel que comienza la exhalación. Perfecto. Y decíamos, el tamaño de la flecha lo puse así, pero es aleatorio, ¿eh? Esto ahora mismo coincide, pero no quiere decir que haya acertado, ni muchísimo menos, ¿no? Lo que esperábamos, lo que ponemos siempre es que va a haber un movimiento bajista y que en mi opinión, este movimiento bajista no va a perder este de aquí, el mínimo relevante anterior. ¿Por qué? Por el concepto que vemos en el curso intermedio del grado de retroceso. Cuando en un impulso bajista como este, que tenéis en pantalla, desde la semana 22 hasta la semana 24, es eliminado en más de un 100%, ¿lo veis? Eso significa que hay un cambio de tendencia a la vuelta de la esquina. Y ese cambio, necesariamente para que haya ese cambio de tendencia, tiene que haber un fallo de patrón de venta 1. Es decir, que el siguiente mínimo relevante, que no sé si puede ser este, o el de la semana que viene, sea mayor que el anterior. En base a ese concepto teórico está mi escenario generado. En mi opinión, esto pues a lo mejor rompe aquí, no lo sé, no tengo ni idea, pero no debería perder este mínimo anterior porque si no significa que la cosa está bastante complicada. Ese es un poco el escenario que espero en este marco temporal semanal. Y en diario, bueno, pues fijaros en diario. En diario
bueno, pues tenía la zona, ha llegado a la zona de soporte, ha eliminado el 100%, ¿lo veis? El 100%, bueno, 90 y muchos, 95% de todo el impulso alcista anterior, ¿lo veis? Lo ha eliminado todo. Y o sea, el viernes ya anunciábamos que debería empezar un rebote. Ese rebote comenzó, ¿lo veis? El jueves, creo que lo poníamos en Signal, que debería comenzar un rebote. Efectivamente, ese rebote comenzó, pero fijaros cómo fue dramáticamente anulado en la apertura del viernes con un hueco alcista que hacía presagiar continuidad alcista y sin embargo fijaros que latigazo hacia abajo. Otra vez hacia la zona de soporte de los 390. Esa va a ser la zona clave, ¿eh? Ya os acordáis, zonas de transición, zonas clave. Zona clave es zona de soporte. Si pierde esta cota de los 390, ¿nos la creemos? Me costaría creérmela. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, por la tremenda distancia con la media de 20, la de 2, un 5,2%, que para un índice es mucho. ¿Puede hacerlo? Sin duda. ¿Creíble? No del todo. Y segundo, por el grado de, a ver cómo lo digo, por el grado de sobreventa que tenemos. Por el grado de sobreventa que tenemos en el, en el mercado americano. Déjame ver si lo puedo encontrar. A ver, vamos a poner aquí. Mira, yo creo que lo voy a hacer en directo y así la gente aprende a configurarlo. No lo tenía preparado y mira, lo que es un error nos puede ayudar, os puede servir. Mirad, yo primero, para encontrar el grado de sobrecompra o sobreventa de un mercado, del mercado americano, lo que hago es me voy a stockcharts.com, stockcharts.com, ¿ok? Y aquí señalo, donde pone símbolo, señalo NIMO, que es New York McClellan Oscillator, ¿ok? Bien, una vez que tienes eso, yo para configurarlo tal y como lo veis siempre, quito todas las medias, que en este caso no me sirven, no las quiero, me llenan de líneas la pantalla que no me sirven para nada. Y luego donde pone indicadores, le pongo precio. A los tres le pongo precio, ¿lo veis? Dos y precio. A ver si lo veo. A ver si lo pongo. ¿Dónde estás? Aquí, vale. Fijaros, el primero lo dejo como está, el parámetro, ese es el código del Standard & Poor's, perfecto. El siguiente le voy a poner CPC, que es el código del ratio put call. Y el siguiente le voy a poner el NISI, que es el ratio del, es el ticker del New York Sumantion Index. Ok, le damos a update y nos va a salir. Vale, ¿qué tenemos aquí entonces? Tenemos el McClellan, que ya sabéis que cuando está por debajo de -60 está sobrevendido. Si está en torno a -100, está muy sobrevendido. Y ahora mismo está en 95. El ratio put call, si está por encima de 1,20, está sobrevendido. Y ahora está en 1,13. Está muy próximo. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que el mercado americano está muy cerca de zona de sobrevendido. Intentó un rebote, ya, ya lo había estado, ¿lo veis? Y de hecho habíamos anunciado el rebote el jueves y empezó el rebote. Como el rebote ha fallado estrepitosamente, ¿qué pasa? Que esto vuelve a tener zona de sobreventa. Y si el lunes fuera un día bajista en Estados Unidos, esto lo va a llevar a una sobreventa extrema. Y por lo tanto el rebote está a la vuelta de la esquina. Entonces, cuando estamos en estos niveles, no abrimos posiciones cortas. Y digo esto porque es una cosa que, ¿cómo decirlo? Es un momento para estar acompasado con el mercado. Cuando veáis que hay pánico, en la bolsa, tal, seguramente si vuelve a caer la bolsa, a lo mejor lo veis incluso en los telediarios, otra caída importante del mercado americano, bla, 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 bla. Todo eso ya ha pasado. Todo eso ya ha pasado. Tenéis que ir un poco por delante de lo que viene en la más media, ¿no? En los medios de comunicación. Vosotros tenéis que ir un poco por delante. Entonces, con estos conocimientos podéis saber que el mercado está totalmente sobrevendido, especialmente si el lunes es un día bajista. Y cuando está totalmente sobrevendido, lo más normal es que haya otro intento de rebote. Que el primer intento de rebote anunciado perfectamente, perfectamente, ¿ha dado fallo? Vale, nadie se adivino. Bueno, nadie sabe que va a dar ese fallo. A lo mejor es al siguiente. Y un rebote hacia inhalación es un 5% de subida en mercado americano. ¿Ok? Por eso entonces yo pienso que este intento de rebote ha fallado, ahora va a volver hacia la zona de soporte, generando ese estado de sobreventa. Y si ahí lo aguanta,
tiene un buen recorrido de subida hacia la media, bueno, pues no sé hacia dónde, pero bueno, hacia la media de 20, hacia la media de 40 en semanal, o hacia la media, simplemente hacia la media de 20 en diario, que vemos que es un 5,2% de subida de índice. Fijaros que si rompieras lo que os decía, si mañana abre, no sé, aquí mismo, ¿eh? Y rompe hacia abajo, sinceramente, no me lo creería del todo. Bueno, yo no abriría posiciones cortas. ¿Mm? ¿Por qué? Por esta tremenda distancia. ¿Vale? Bueno, eso en cuanto al Standard Poor's. Julio, si quieres comentar algo, intervienes tú directamente, ¿vale? Sí, bueno, un poco lo que comentamos en el newsletter del USA Index, ¿no? El mercado está un poco complicado porque, bueno, siempre decimos que etapa 1 y etapa 3 son etapas un poco de indecisión y aquí tenemos etapa 1 en semanal y etapa 3 en diario, ¿no? Ujú. Doble indecisión, ¿no? Eso Y es. también tenemos que esta última corrección en semanal tiene un grado de inclinación bastante elevado, con lo cual nos sugiere bueno, de que requiera de un retest, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que quedan semanas un poco de definición, ¿no? Las dos, tres próximas semanas en definición hasta que el precio se acabe definiendo, ¿no? Independientemente de que, bueno, evidentemente parece que sí, al principio de semana tendremos un rebote, ¿no? Si no el lunes, el martes, pero que yo creo que no será el definitivo. Vamos a ver entonces el Nasdaq, que bueno, os imaginaréis que está similar. ¿Lo veis? Aquí lo tenemos. Yo creo que es un gráfico en este caso casi calcado. Veíamos también, teníamos marcado desde este día el comienzo de la exhalación. Por casualidad, no por nada, estaba más o menos en ese nivel. Y ahora lo que tenía marcado es que debería haber una inhalación. Ok. Para fallo de patrón de venta 1, porque estamos ya en etapa 1 desde la vela 31 e incluso desde la vela 30 en semanal, de la semana 30. En diario, fijaros, etapa 3 ha eliminado el 100% o el 98% de todo el impulso alcista. El rebote anunciado, pues comenzó el rebote, hueco alcista negado, eso significa que va a haber presión bajista y que es posible que pierda este nivel. Estamos otra vez en lo mismo. ¿Me creería esta ruptura si la hace? Pues sinceramente no. Independientemente de luego pudiera tener éxito, ¿eh? No nos creemos por defecto las rupturas de zona de soporte que se encuentran lejos de la media. Que luego esto hace así y se pega una castaña enorme y lo hemos perdido. Mala suerte. Nosotros aprendemos conceptos, ¿cómo lo digo? Que tienen tasa de acierto elevada. Eso no quiere decir que tengan tasa de acierto continua, porque eso no existe. Entonces nosotros tratamos de aprender escenarios, de aprender conceptos en los que sabes que se suele cumplir. Y uno de ellos es, nosotros no abrimos posiciones largas o cortas, en este caso, lejos de la media, ¿vale? Como criterio general no lo hacemos, salvo en los casos específicos que aprendemos, ¿no? Y que no ocurre, que no concurren aquí en el gráfico actual. Entonces, bueno, ese es el escenario aquí también. Es un poco repetir lo que veíamos en el Standard Poor's. Si nos vamos al Russell, el Russell está un poco distinto. El Russell ya sabéis que recoge el 100% o sea, recoge 2.000 acciones de pequeña capitalización. Bueno, etapa 1, también en marco temporal semanal, haciendo la exhalación y ahora ya, pues bueno, quizás puede llegar a la media de 200, pero debería hacer fallo de patrón de venta 1. En diario tenemos el doble arranque bajista y aquí está en esta zona de soporte y aquí ya lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas seguidas bajistas. 6 velas seguidas bajistas. Cuando en los otros anteriores pues teníamos una vela verde de rebote por el medio. Cuando hay 6 velas bajistas muy abajo, mucho más abajo ya no va a ir. Antes de un rebote me refiero. Por lo tanto, como ya está un 6,42%, aunque pueda haber una séptima, si vemos que el lunes puede ser un poco bajista, aunque hubiera una séptima, lo más normal también es que aparezca algún tipo de rebote. Todo esto mezclado con el grado de sobreventa que nos acabamos de ver en los indicadores de stockcharts.com, bueno, pues hace que el escenario es que empezamos bajistas, pero debería haber algún tipo de rebote. La primera que nos pedís es Exxon, aquí la tenéis. Venga, vamos a analizarla, Julio, a ver qué vemos aquí. Bueno, ya el escenario que vemos es radicalmente distinto. Vemos que
tenemos una media de 20 alcista, ¿lo veis? Me llama la atención directamente eso. Una media de 20 alcista, una media de 40 alcista, mínimos relevantes, qué es lo importante en tendencias alcistas, son crecientes, vale, ya tenemos etapa 2. Máximos relevantes, bueno, eran crecientes, ahora este no lo ha hecho, pero como no es creciente, pero como ya lo ha eliminado, el mensaje que nos podría poner en duda, porque era decreciente con respecto al previo, ya lo obviamos. Oye, ya lo ha superado de nuevo, por tanto recupera el escenario alcista. Así que, bueno, pues bien, tiene posibilidades, ¿no? de continuidad alcista. El grado de penetración de la vela roja en la media, en la vela previa, bueno, pues es del 50%, está en el límite. Bien, no es peligroso. Vamos a ver en diario. En diario tenemos una etapa 2, ¿ok? Una etapa 2 que, bueno, hizo exhalación, ¿lo veis? Y hace con hueco profesional el comienzo de la inhalación. Ahí. Vale. El viernes nos hace un hueco alcista y para abajo. Pero, ¿cuánto penetra en el grado de la vela previa? ¿En el cuerpo de la vela previa? Nada. No penetra nada. ¿Qué quiere decir esto? Que esta caída, pues no es importante. Viene motivada porque el mercado se ha caído, no porque el valor lo esté pasando mal o sufra. Conclusión. Oye, pues seguro que el marco temporal inferior te va a dar un patrón de compra 1. Tiene toda la pinta. Empezará sufriendo como todos, irá cayendo y luego probablemente nos haga un tipo de retest y sería a lo mejor un buen momento de entrada en este valor. Julio, ¿cómo lo ves este? Sí, igualmente, ¿no? Etapa 2, ¿no? En ambos marcos temporales y bueno, lo normal es que tenga continuidad alcista, ¿no? Quizá un buen momento para entrar sería a la eliminación de la, de la vela roja semanal, ¿vale? Lo que sería una vela roja ignorada. Ujú. Y bueno, o si no sé, si hubiera entrado el viernes, ¿no? Por patrón de compra uno, ¿no? Lo que pasa es que el viernes sería más complicado porque el viernes primero te abre aquí arriba, por lo tanto, bueno, habría que ver si está dentro de nuestros parámetros, pero si nuestra orden de compra está aquí, en teoría no deberíamos haber entrado, porque acordaros, nosotros solo entramos cuando, imaginaros que lo vemos así, espera, ya que estamos aquí, vamos a explicar esto. Imaginaros que lo vemos ahí. Y aquí tenemos el concepto de patrón de compra 1 que vemos en el curso básico, es de lo primero que vemos. Patrón de compra 1, la entrada, ¿dónde sería? Aquí, vamos a suponer 95, 40, ¿vale? Entonces, nuestra orden está ahí porque nosotros somos swing traders, que es ideal para personas que tienen una actividad principal y que quieren buscar en el mundo de los mercados una forma de optimizar. Pero tú no puedes estar delante de la pantalla continuamente porque tú tienes tu actividad principal. ¿Qué pasa? Que el jueves por la tarde analizas esto y dices, anda, pasas el buscador, anda, y te sale X o M. Y dices, anda, un patrón de compra 1. Bueno, pues le voy a poner la orden de compra 95.40, 95.40 y el stop aquí debajo. Bien, ¿qué pasa? Imaginaros que empieza la pantalla y tú lo ves con el móvil y abre por encima no se ha ejecutado. Abre por encima hacia arriba, porque fue hacia arriba un poquito, ¿lo veis? Y luego empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer. Si estás a lo tuyo, estás a tu trabajo, probablemente se te haya ejecutado, no puedes hacer nada, punto, no pasa nada. Pero si estuvieras delante de la pantalla, esta orden la deberías quitar. ¿Por qué? ¿Por qué la voy a quitar si va a tocar el precio que yo tenía marcado, los 95.40? ¿Por qué la voy a quitar? Pues la vas a quitar porque nosotros lo que estamos buscando es un movimiento alcista, ¿no? Es que se vaya para arriba. Y sin embargo, el precio está yendo en nuestra contra. ¿Mm? Ya sé que existe la tentación de, ya, pero es que voy a comprar más barato. ¿eh? Voy a comprar 95.40 cuando abrió en 96.43, casi $1 por encima. Sí, pero lo está haciendo en sentido contrario a tus intereses. En esos casos nosotros eliminamos la orden de compra si estamos delante de la pantalla o delante del móvil. Lo quitamos a la espera de que nos dé otro patrón de compra o otro motivo de entrada. ¿Vale? Bien, eso en cuanto a X o M. De esta forma, la entrada clara sería, bueno, un poco igual que hemos comentado en semana, ¿no? A la eliminación de la vela roja Sí, sí, del sí. viernes, ¿no? Que si lo ves en horario sería el inicio de la etapa 2, ¿no? Vamos a verlo en horario. Ya sabéis que es muy interesante a veces bajar a horario porque ahí ves el microciclo, ¿no? Y así podemos hacer lo que llamamos el alineamiento de los marcos temporales. Efectivamente, ya estamos en etapa 1, ¿lo veis? Como la media de 20 en horario se acaba de poner verde, ya estamos en etapa 1, y si elimina estos 96.84, sería el pistoletazo de salida de la etapa 2. Perfecto. ¿Lo veis? Y este concepto tan importante que acaba de decir Julio, es el alineamiento de los marcos temporales. Fijaros, ¿por qué? Porque en horario sería el comienzo de la etapa 2. ¿Ok? En diario sería la negación de este movimiento bajista. Y en semanal, dentro de una etapa 2, además, en diario. Y en semanal sería a su vez
concepto de vela roja ignorada. Los tres marcos temporales te están diciendo up, para arriba. Vale, eso en cuanto a X o M. Siguiente, Julio, Oxy. A ver qué te parece. Ups, ya hay algo que no me gusta. Antes de que cargue todo, ya hay algo que no me gusta. ¿Cómo lo ves, Julio? Bueno, el fallo de patrón de ruptura de continuidad en semanal, Ajá. un doble máximo ahí. Bueno, un poco en peligro, ¿no? Un poco en peligro Sí, ese peligro. uso, ¿no? Esa top Intel encubierta. Sí, Vale. peligro, peligro. Esto, bueno, pues puede ir a los 67,40. Ojo que se puede ir a 58, ¿eh? De esta forma, bueno, en diario está haciendo igualmente un patrón de compra. Uno hizo el viernes. Bueno, Ajá. aquí sí se acabó negando el hueco alcista, casi, bueno, y un grado de penetración en la vela previa importante. Sí. Está claro que no, la zona de stock ahí serían los 67,90, ¿no? Por debajo de esa zona, lo normal es que Ujú. acabe confirmando el fallo de patrón de ruptura de continuación en semanal, ¿no? Y se venga a la zona de soporte, ¿no? Claro, fijaros además el concepto de la proporcionalidad de los impulsos. Cuando hay un fallo de patrón de compra 1, podemos utilizar este concepto y nos llevaría directamente a la zona de más o menos de los 61,50, más o menos, ¿no? 61,50, que sería esta zona de aquí, en semanal. ¿Vale? Así que cuidado con Oxy porque, bueno, el grado de penetración en la vela previa es del 100%, nos deja una top Intel encubierta, explícita y encubierta. Bueno, explícita no tanto porque ya sabéis que para que sea top Intel el cuerpo tiene que ser más pequeño que la mecha y en este caso es al revés, no es top Intel pura y dura, pero conjuntamente sí es una pedazo top Intel. Si perdiera los 67,30 se va a ir a la zona de, bueno, pues esa que decíamos, ¿no? 61, 60 por ahí. Vamos a ver más. RX. Bueno, a ver, RX. Bueno, pues ya la etapa 4 ha quedado atrás e incluso podríamos hablar ya, Julio, de etapa 2 aquí en marco Sí. temporal semanal, ¿eh? Al superar este nivel de los 9, creo que 34 más o menos, media de 20 alcista, ya la estructura de máximos relevantes ya va a ser creciente. Mínimo relevante ya tenemos el primero, alcista, y ahora pues puede hacer el segundo. Así que, bueno, está en un momento muy bueno, Y de incipiente. hecho esta es una de las que tengo en la lista Blast. Ah, vale, vale, vale. Un poco, bueno, pues en semanal ya tendríamos una etapa uno. Bueno, si bien hace 2 semanas tuvimos una top Intel encubierta que luego no ha tenido continuidad, Ajá, es verdad. y eso, bueno, en diario se ve claramente, ¿no? Por encima de la zona de 11-12, ¿vale? Pues podría tener un movimiento interesante, ¿no? Ya ha hecho un patrón de compra uno con retest. Ajá. Bien el viernes tuvimos ahí un hueco alcista negado, ¿no? Dejando también a top Intel encubierta. Bueno, Sí. pues sería la eliminación de ese mensaje del viernes, ¿no? Un poco lo que nos daría el pistoletazo de entrada, ¿no? Si es que lo acaba dando, ¿no? Esa Con está las muy tres, bien. Sí, con esa las está. tres medias, con las tres medias juntas cruzándose, bueno, por encima de 11-12, claramente habría una oportunidad muy, muy buena, ¿no? Esta está muy sencilla. Por encima de 11-12 está claro que sería el pistoletazo, para irse hacia la zona de resistencia. Fijaros cómo ha caído con mucha violencia, cómo ha caído con mucha grado de inclinación. Medimos desde el máximo relevante hasta el mínimo relevante y hablamos de un 77%. Del 75% para arriba, o 80% para arriba, el primer patrón de compra uno suele dar fallo. ¿M? Y es lo que hace, suele dar fallo. El grado de verticalidad es lo que nos hace dudar de que esta entrada aquí por patrón de compra uno pudiera darnos fallo. Ojo, que darnos fallo no significa que no pudiera ser rentable, porque vamos a ver cuánto ha subido. Ha subido un 11%. ¿eh? No confundamos fallo con rentabilidad. Fallo significa que este máximo relevante no es mayor que este y por lo tanto la estructura alcista está en peligro. ¿Lo veis? Que es la definición de etapa 2 alcista, ¿no? Que los máximos relevantes son crecientes, cosa que aquí no ocurre. Pero no podemos confundir eso con que no sea rentable porque ya ves, es un 11%, yo ya lo hubiera firmado. Un 11% en 1, 2, 3 días. Vale, entonces ahora, bueno, lo que dice Julio, yo creo que en este caso está clarísimo. Hasta que no supera, si supera 11-12, es un buen momento porque se puede ir a la zona de 13 y tenemos ahí un buen recorrido. Que trabaje Pro Real Time por mí, a ver si lo pongo y que me avise. Vale, nos quedan 3 acciones nada más del mercado americano. SO, que es Southern Company, que es esta de aquí.
Vamos a ver cómo la vemos. Esta es posible entrada, nos preguntan. Vamos a ver si hay posible entrada. Bueno, etapa 2 en ambos marcos temporales. Vale, estupendo. Empezamos con un buen punto de partida. En términos de timing, fijaros, cuando se aleja mucho de la media, ¿qué vuelve a hacer? Hacia la media. Se aleja hacia la media. Se aleja, ¿qué toca? Hacia la media. ¿Lo veis? Entonces, lo que llamamos exhalación, inhalación, exhalación, inhalación, exhalación, inhalación. Entonces ahora, bueno, pues viendo cómo está esto, está Top Intel y viendo el mercado, cómo viene, pues lo más normal es que todavía sufra un poquito más y que este precio se vaya a la primera zona de control siempre que hay en cada inhalación, que es en una etapa 2 alcista, que es la zona de soporte menor. Por lo tanto, no me extrañaría ver a Southern Company llegar a la zona de 75.50, 75.60, ¿vale? Eh, aquí, en diario, teníamos esa etapa 2, pero el viernes nos ha hecho esa reversión y, bueno, pues va a perder, tiene toda la pinta de perder los 77 e irse hacia la zona esa de control que decíamos, ¿no? Y comenzando una etapa 3 en este marco temporal. No sé si destacar algo más, si se me escapa algo, Julio. No, poco eso, la doble top tail en semanal, ¿no? En una cubierta y luego la de Sí. esta semana, que nos inician el inicio de la inhalación, ¿no? Claro, la encubierta que nos comenta Julio es esta que os acabo de marcar entre las semanas 33 y 34 y la explícita, que es la de la semana pasada, la semana 35. Así que pinta de que va a continuar la inhalación dentro de una etapa 2 alcista de medio plazo, ¿eh? O sea que simplemente hay que esperar el timing adecuado de entrada. Vale, os traemos dos más. Una para el lado bajista, una propuesta. Nosotros a ver si lo pongo. Nosotros dentro de la plataforma, todas las semanas, tanto Julio como yo, ponemos las acciones que son interesantes para la semana siguiente o que nosotros consideramos interesantes desde el punto de vista formativo para la semana siguiente, ¿no? Ahora estoy con la semana 35, que es la pasada. Fijaros, vais a ver aquí, bueno, pues todas, ¿no? 34, 35, fijaros, todas las semanas del mes lo vamos subiendo a la plataforma, de tal manera que ahí quedan reflejadas, pues bueno, las acciones que son eso, que a priori son interesantes. De esa manera, tratamos de ayudar y focalizar el esfuerzo. ¿Por qué? Porque esto es swing trading, porque está dirigido a personas que tienen una primera actividad, que el mundo de la bolsa es su segunda actividad. Entonces, no podemos ver las 8.000 y pico acciones que hay en el mercado americano o las miles que hay en el mercado europeo también. Entonces, ¿qué hacemos? Tratar de focalizar en, oye, aquí hay, pues no sé, 13 en el caso de la semana pasada para el lado bajista, otras pocas en el lado alcista, Julio presenta otras 20 o 30 y para sus blast. Y entonces, ¿qué hacemos? Oye, pues centrar el tiro. Centrar el tiro, porque son acciones que tienen buen aspecto, tienen buen aspecto en función de nuestros criterios que aprendemos en la formación, ¿vale? Y bueno, pues hoy vamos a ver dos de ellas. Vamos a ver Vivo, para el lado bajista, tiene un aspecto. Aquí está, Meridian es una del sector salud. Fijaros, etapa 2 alcista, ¿eh? Pero que ha tenido un mensaje alcista negado. Atención, mensaje alcista negado. ¿Veis esta ruptura? Esto tenía una zona de resistencia clara aquí, ¿verdad? Tenía una zona de resistencia en los 33, vamos a decir, ¿no? ¿Qué ha hecho esta semana pasada? Arranque alcista, rompe hacia arriba pensando que ya nos vamos a máximo y se da la vuelta. Conclusión, como pierda este mínimo, desde los 32 se va a ir ya para abajo, como mínimo aquí a 31 y a zona de soporte 28. Entonces, fijaros aquí en diario. En diario se ve muy claro el día de ruptura, ¿lo veis? Se ve muy claro. Intento de ir a ataque alcista, no ha podido, se da la vuelta, shakeout. Pierde este mínimo, continuidad bajista. Y el objetivo, bueno, pues que se vaya a la media de 20 en semanal. Estamos por aquí abajo, ¿no? 29, 29 y algo. Esta es una acción que tiene pinta de irse para abajo. Porque ha tenido un movimiento alcista negado. Otra para el lado alcista, en este caso sí es para el lado alcista, es Val. A ver, sí. Fijaros, mirad cómo, especialmente yo creo que se ve muy bien en diario, cómo, ahí está, ha conseguido cerrar a cierre en un día complicado en el mercado americano, por lo tanto es un valor que tiene fuerza relativa, cómo ha roto hacia arriba la zona de resistencia. Entonces, bueno, puede tener continuidad, a pesar de que pueda sufrir igual que todos mañana, puede tener continuidad hacia la zona de 62, ¿ok? Hacia esa zona de ahí. No Rotura creo que. por,
No con un creo que buen... vaya más arriba porque, porque ya estamos en etapa 3. No creo que vaya a superar esa zona, pero bueno, que desde los niveles actuales, pues fijaros, hasta el máximo tiene un 20%. No creo que lo haga por etapa 3 en semanal, pero puede hacer un 10, un 15%. Decías, Julio, perdona. Una rotura con un hueco profesional, ¿no? Sí, es Precedida una. de un patrón, un 2-3, bueno, un Sí, poquito... más o menos, sí. Sí, sí, pero sí, sí. Sí, sí, hueco profesional que no había mencionado, muy bueno, y arranque alcista, ¿vale? Así que, bueno, un valor a tener en cuenta porque puede subir, especialmente si el mercado americano, vamos a suponer que hable bajando, y luego comienza ese rebote que esperamos, ¿no? Ese rebote de entidad que esperamos, que entonces es un movimiento alcista que ayudaría, empujaría a este valor a irse hacia posiciones más altas, ¿no? Vale, esas son las dos que tenía por aquí, y creo que con esto cerramos el mercado americano. Nos vamos a dar el salto al mundo cripto. Y aquí tenemos el escenario que ya veníamos hablando del Bitcoin, donde por proporcionalidad de impulsos el objetivo final del movimiento actual está en torno a los 12.000. Bueno, pues parece que puede tener ese camino. De momento seguimos en una etapa 4, clarísima, con exhalaciones, inhalaciones y ahora exhalación que va a llegar a la zona clave, va a llegar a la zona clave de soporte de los 19.200, 19.000. En diario, fijaros, en diario tiene una etapa 4. La consolidación que está teniendo a este impulso bajista, la consolidación es lo que llamamos consolidación bajista, porque apenas ha rebotado el 30%, ni siquiera. Lo más normal es que esto termine rompiendo por la parte bajista, los 19.520, que los pierda y que continúe su camino, hacia los 17.600. Eso sería el escenario, en mi opinión, más factible en Bitcoin. Y en ETH-USD, vamos a ver, en ETH-USD, pues está un poco distinto. Es verdad que está un poco distinto. Fijaros, vamos a ver primero en semanal la diferencia entre Bitcoin y Ethereum. Mirad, en semanal, hasta ahora mismo, ha eliminado, pues, no sé, 60% más o menos, ¿no? 60% de la vela previa. Eso demuestra fortaleza. Fijaros en Bitcoin, ¿cuánto ha eliminado? Nada. ¿Un 10? No sé si llegará. ¿Lo veis? Entonces, Ethereum está mucho más fuerte que Bitcoin. Mucho, vamos a decirlo correctamente, está menos débil que Bitcoin. Aquí tenemos un patrón de venta uno en diario, perdón, un patrón de venta uno que vamos a ver si ejecuta o da fallo. ¿Mm? Puede haber cierta discrepancia, es raro verlo, o hasta el momento era raro verlo, pero últimamente está habiendo bastantes discrepancias entre Ethereum y Bitcoin, ¿no? El Bitcoin está bastante más débil y Ethereum está aguantando de una manera bastante mejor. Por lo tanto, en Bitcoin lo que veo es continuidad bajista. En Ethereum no lo veo tanto. No lo veo tanto. Igual hace fallo de patrón de venta uno, porque fijaros cómo ha arrancado esta inhalación. ¿Lo veis? Con una gran vela sólida. Cuando arranca la inhalación con una gran vela sólida, normalmente el patrón de venta uno posterior da fallo. ¿Ok? Veremos si da fallo y ver cómo ocurre la correlación entre estos dos grandes gigantes, ¿no? de las cripto. Se rompería un poco esa correlación. De todas formas, Juan, la semana pasada, ¿te acuerdas que comentamos que el Ethereum ya había hecho en semanal, había cumplido un poco el objetivo, ¿no? De la proporcional de impulso, ¿no? Sí, En sí, semanal, ¿no? sí, sí. Mientras que el Bitcoin aún le quedaba, ¿no? Exactamente. Buen apunte, déjame ponerlo, que lo pongo bien. Bitcoin. Esto es justo, os voy a poner en pantalla justo lo que comenta Julio. Por proporcionalidad de impulsos, el objetivo que os decía era la zona de 12.400, vamos a decir, ¿no? Y está muy lejos de ella. O sea, tiene objetivo de caída. ¿Mm? Quizás la debilidad actual es porque antes se haya comportado con mucha más fortaleza, ¿no? Perfecto, puede ser esa razón. Eh, Sin embargo, Ethereum, fijaros, esa misma teoría de la proporcionalidad de los impulsos, ¿lo veis? Ya lo ha cumplido. Quizás por eso, a lo mejor es que antes había ido menos fuerte hacia arriba y por lo tanto ahora lo lleva ganado, lo lleva por delante, digamos, ¿no? Con una menor subida previa. Bueno, pues eso, vamos a ver, Ethereum tiene toda la pinta de hacer fallo de patrón de venta uno en marco temporal diario, y eso nos ayudaría a hacer comenzar una estructura de mínimos relevantes crecientes en semanal, empezando ya a dar pistas de fin de etapa 4 en ese marco temporal. Y con esto vamos a dar el paso a Julio para que nos hable del mundo Blast, esas acciones que ya sabéis que
que, bueno, como el propio nombre indica, puede tener una explosión en los días siguientes, ¿no? Él nos suele dejar unas cuantas acciones. Aquí comenta las más atractivas que él ve, 3, 2, 3, las que vea él más atractivas, pero siempre os deja un listado muy interesante de 20, 30 o las que salgan en cada momento, porque no todas las semanas hay de todo. Julio, todo tuyo. Bueno, como bien comenta Juan, digo, dejo una lista en torno a unos 25 o 30 valores, cada uno con unas características específicas. Y lo que siempre decimos, ¿no? Hay que ser riguroso con la estrategia con este tipo de valores porque son especialmente volátiles, ¿no? Sobre todo en situaciones de mercado como la actual en las que hay bastante indecisión, ¿no? Entonces, bueno, mucha disciplina en la estrategia, ¿no? Bueno, yo de la lista os voy a comentar tres, cuatro que me parecen interesantes. La primera es Fluent Energy. Bueno, es interesante. Primero, bueno, en semanal, una etapa 4 bueno, que ha finalizado con la formación de un amplio suelo redondeado, ¿vale? Y bueno, ya tendríamos aquí lo que sería la etapa uno, ¿no? Etapa uno, bueno, incluso ya etapa 2, ¿no? Al haber superado los dos últimos máximos relevantes, ¿no? Y aquí tenemos como un primer impulso, está haciendo lo que conocemos como una consolidación bullish, incluso dejando lo que sería un patrón 1, 2, 3, ¿vale? Con un movimiento fluido hacia arriba, ¿no? En diario, bueno, en diario lo vemos bastante mejor, ¿no? Lo que sería la formación de este amplio suelo redondeado, como tenía un primer impulso que se ha topado con la media de 200, bueno, ha conseguido superarla y ahora se estaría apoyando en ella y nos daría una buena oportunidad de entrada por un patrón de compra uno, ¿no? ¿Vale? Por encima de, bueno, de aquí de la zona de los 18,90. Simplemente aunque se venga el máximo relevante previo, estaríamos hablando de en torno a un 15%, bueno, y que luego se venga esta zona de aquí un 50%, y si cumple lo que sería el suelo redondeado íntegro, pues estaríamos hablando de un 100%, ¿no? Entonces, bueno, un valor interesante, ¿no? Otro que quería comentar por otro concepto, ¿no? Es AXDX, bueno, en semanal, una etapa 4 tremenda, bueno, y ya tenemos aquí lo que sería una etapa uno, ¿no? Con el fallo de patrón de venta uno aquí, y bueno, un primer impulso, que bueno, que ha sido corregido, bueno, con una gran vela sólida que no ha tenido continuidad, ¿no? Gran vela sólida sobre la media de 20 que luego no tiene continuidad, ¿no? Y bueno, que nos deja aquí una oportunidad clara por encima de la zona de 1,77 con idea de que se venga nuevamente a la zona del máximo relevante previo, ¿no? En diario, bueno, pues lo vemos igual, ¿no? Un amplio suelo redondeado, ¿vale? Con un primer impulso que finaliza con un hueco novato y una gran vela sólida sin continuidad, ¿no? Y aquí, bueno, nos deja un poco la zona clara, ¿no? Por encima de la zona 1,77, 1,80, bueno, puede tener un recorrido bastante interesante, ¿no? Primero que venga a cerrar este primer hueco, luego esta zona de aquí, bueno, y si se viene al máximo relevante previo, estaríamos hablando de un movimiento bastante, bastante interesante, ¿no? Bueno, por último, esta otra, bueno, igual, ¿no? La etapa 4 tremenda, muy vertical, ¿vale? Pero que finaliza también con una gran vela sólida que luego no tiene continuidad, ¿no? Desde ahí, bueno, todo esto sería lo que sería una enorme bottom tail encubierta y esta semana estaría haciendo lo que sería el fallo de patrón de venta uno, ¿no? Que pudiera dar por finalizado esta etapa 4, ¿no? En diario, bueno, pues lo vemos igual, ¿no? Una caída muy vertical, aquí en la formación de un amplio suelo redondeado y, bueno, como lo está dejando la semana pasada nos dejó lo que sería aquí un patrón 1, 2, 3, que pudiera ser justo sobre la media de 20, que pudiera ser el arranque de un siguiente movimiento, ¿no? Que se venga, bueno, primero a esta zona de resistencia y luego a la media de 200 y movimiento bastante, bastante fluido a la izquierda, ¿no? Eh, por último, tengo otro más aquí que también me parece interesante por lo mismo, ¿no? Semanal, una etapa 4 tremenda, que finaliza, ¿vale? Con lo que sería el fallo de patrón de venta uno que ya un poco nos lo venía anunciando, el arranque con esta gran vela sólida, ¿vale? Como tenemos aquí la rotura de la zona de resistencia, y ahora estaría haciendo un poco la inhalación hasta esa zona, ¿no? Nos ha dejado aquí una bottom tail Ujú. sobre la media de 20, la zona de soporte menor, ¿vale? Y que, bueno, a su superación podría tener movimiento bastante interesante, ¿no? En diario, bueno, pues lo vemos igual, ¿no? Una caída muy vertical, la formación de un suelo redondeado, ¿vale? Y bueno, aquí la entrada estaría por la eliminación
de esta gran vela sólida, ¿no? Sin continuidad, por encima de 9,45, ¿no? Con idea de que se venga primero a la zona del máximo relevante previo, tener una primera zona de resistencia. Pero bueno, yo creo que si se acaba reestructurando, eliminando esta gran vela sólida, tendrá continuidad, ¿no? Y que se venga, bueno, primero esta zona de aquí, la media de 200, bueno, y luego que cumpla el objetivo del suelo redondeado esta zona de aquí, ¿no? Bueno, y poco más. Ya os digo, comento estas cuatro que me parecen interesantes, pero bueno, hay muchas más similares, bueno, y con otras características que también pueden tener un movimiento bastante potente, ¿no? Bueno, pues muy bien, Julio. Yo creo que hasta aquí este resumen semanal del Trading 95. Estrenamos ya semana entera de mes. Septiembre ya, esto ha volado. Entramos ya casi, bueno, casi no, último cuatrimestre ya de 2022 y bueno, vienen curvas, o todo parece indicar que vienen curvas, que empezará la semana con posibles caídas y que a lo largo de la semana bueno, pues puede que aparezca ese rebote de un poco más entidad que esperamos en los mercados americanos y por lo tanto por efecto arrastre en el mercado español y europeo. Nada más, que esperamos que tengáis una gran semana, que ya sabéis dónde nos tenéis si queréis, y que podéis probar la plataforma totalmente gratis para echarle un vistazo y brujulear, como diría Julio, Santi. Y nada, Julio, que tengas un buen domingo, lo que queda de domingo, y que nos vemos en la siguiente. Muy Venga, bien. venos. Ya. Chao, chao, Luego chao.